Lea la Biblia en un año. 73 libros, día 164. Segundo libro de Reyes, capítulo 11 al capítulo 13. Proverbios, capítulo 13. San Juan, capítulo 11, versículo 55 al capítulo 12, versículo 36. Segundo libro de Reyes, capítulo 11. Al ver que había muerto su hijo Ocosías, Atalía su madre decidió asesinar a toda la descendencia del rey. Mientras se daba muerte a todos los hijos del rey, Joseba, hija del rey Joram y hermana de Ocosías, ocultó discretamente a uno de ellos, Joás, hijo de Ocosías. Metió al niño junto con su nodriza en el dormitorio. Así pudo esconderlo de Atalía, quien no le dio muerte. Estuvo escondido 6 años junto con Joseba en la casa de Yahvé, mientras Atalía reinaba en el país. Al 7º año, el sacerdote Joiada mandó a buscar a los oficiales de los carios y de la guardia. Los hizo entrar a donde él estaba, en la casa de Yahvé, e hizo con ellos un pacto. Después de haberlos hecho jurar en la casa de Yahvé, les mostró al hijo del rey. Luego les dijo: ustedes van a hacer esto. Una tercera parte de ustedes, los que están de guardia el día sábado, vigilarán el palacio real. Otra tercera parte se pondrá en la puerta de fundación y otra en la puerta que está frente a los guardias. Se irán turnando en la guardia de la casa. 2 secciones de ustedes, es decir, todos los que acaben su guardia el día sábado, vigilarán el templo de Yahvé alrededor del rey. Formarán un círculo alrededor del rey, y cada cual con su arma en la mano. Y si alguien trata de traspasar su formación, lo matarán. Estarán constantemente al lado del rey. Los sacerdotes hicieron todo lo que les había mandado el sacerdote Joiada. Cada cual tomó a sus hombres, a los que comenzaban su guardia el día sábado y a los que la terminaban, y se juntaron alrededor del sacerdote Joiada. El sacerdote les pasó a los oficiales las lanzas y escudos del rey David, que se guardaban en la casa de Yahvé. Los guardias se pusieron en sus puestos con su arma en la mano, cada uno, desde el lado derecho de la casa hasta el lado izquierdo, rodeando el altar y la casa. Entonces el sacerdote pidió al hijo del rey que se acercara y le puso la corona y los brazaletes reales. Lo proclamaron rey y lo consagraron. Todo el mundo aplaudía y gritaba: ¡Viva el rey! Al oír los gritos del pueblo, Atalía se dirigió hacia el tumulto que había en la casa de Yahvé. Y allí vio que el rey estaba de pie en el estrado, como era costumbre. Los jefes y los que tocaban la trompeta rodeaban al rey, y todo el pueblo estaba de fiesta y tocaban la trompeta. Entonces Atalía rasgó su vestido y exclamó: ¡Traición! ¡Traición! El sacerdote Joiada dio esta orden a los oficiales: sáquenla del templo, y si alguien está de su parte, mátenlo con la espada. Pues el sacerdote pensaba: no hay que darle muerte dentro de la casa de Yahvé. La apresaron y la llevaron por el camino que conduce a la entrada de los caballos hasta el palacio real. Allí le dieron muerte. Joiada hizo un pacto entre Yahvé, el rey y el pueblo, para que todo el pueblo se portara realmente como pueblo de Yahvé. Todo el pueblo fue a la casa de Baal y la demolieron. Rompieron los altares y las estelas y a Matán.
El sacerdote de Baal lo mataron delante de los altares. El sacerdote puso guardias a la casa de Yahvé y llevaron consigo a los oficiales, a los carios, a los guardias y a todo el pueblo. Pidió al rey que bajara desde la casa de Yahvé al palacio real por el camino de la puerta de la guardia, y allí se sentó en el trono real. Toda la población del país estaba de fiesta y la ciudad había recuperado la paz. Atalía había sido ejecutada a espada en el palacio real. Joás llegó a ser rey a la edad de 7 años. Era el 7º año del reinado de Jehú. Reinó 40 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Sibia y era de Berseba. Joás hizo lo que agrada a Yahvé todo el tiempo que estuvo bajo la tutela del sacerdote Joiada. Pero no desaparecieron los altos lugares, y el pueblo siguió sacrificando y quemando incienso en los altos lugares. Joás dijo a los sacerdotes: todo el dinero que llegue a la casa de Yahvé, tanto el de los impuestos personales como el que provenga de las ofrendas voluntarias para la casa, lo recibirá cada sacerdote de las personas que se dirijan a él. Después lo utilizarán para reparar la casa donde sea necesario. Pues bien, el año 23º del reinado de Joás, los sacerdotes todavía no habían hecho las reparaciones de la casa. El rey Joás llamó entonces al sacerdote Joiada y a los demás sacerdotes y les dijo: ¿por qué no han hecho las reparaciones de la casa? En adelante ustedes no les recibirán más el dinero a la gente, sino que lo destinarán para la reparación del templo. Los sacerdotes aceptaron no recibir más ese dinero y de no tener más a su cargo la reparación del templo. El sacerdote Joiada tomó después una caja y mandó hacerle un hoyo en la tapa. La puso al lado del altar, a la derecha de la entrada a la casa de Yahvé. Los sacerdotes que custodiaban la puerta de la casa depositaban en ella todo el dinero que se traía a la casa de Yahvé. Cuando veían que no cabía más dinero en la caja, venían el secretario del rey y el sumo sacerdote para recolectar y contar el dinero que había en la casa de Yahvé. Después de haberlo contado, se lo pasaban a los que estaban haciendo el trabajo y a los encargados de la manutención de la casa de Yahvé. Lo invertían en los carpinteros y en los obreros que trabajaban en la casa de Yahvé, en los albañiles y en los picapedreros, y también en la compra de la madera y de las piedras talladas para hacer las reparaciones del templo de Yahvé. En una palabra, lo gastaban en todas las reparaciones que eran necesarias en la casa de Yahvé. Con el dinero que se aportaba a la casa de Yahvé, no se hacían ni palanganas de plata, ni cuchillos, ni vasijas, ni trompetas, ni ningún otro objeto de oro o plata para la casa de Yahvé, sino que se lo entregaban a los que estaban haciendo el trabajo, que lo empleaban en hacer las reparaciones de la casa de Yahvé. No se pedía cuenta a los hombres a quienes se pasaba el dinero para pagar a los trabajadores, porque eran hombres honrados. Únicamente no era destinado al templo de Yahvé, sino que era para los sacerdotes el dinero de los sacrificios por el pecado y de los sacrificios en reparación de algo. Fue en ese tiempo cuando Hazael, rey de Aram, subió para atacar a Gat y apoderarse de ella. Hazael quería atacar a Jerusalén, pero Joás, rey de Judá, tomó todos los objetos que habían sido consagrados por Josafat, Joram y Ocosías,
sus antecesores, reyes de Judá. Tomó también todo lo que él había dedicado, todo el oro que había en los tesoros del templo de Yahvé y del palacio real, y se lo mandó a Hazael, rey de Aram. Este se alejó de Jerusalén. El resto de los hechos de Joás, todo lo que hizo, está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Los servidores de Joás tramaron una conspiración para asesinarlo en Bet-Miló. Allí le dieron muerte. Josacar, hijo de Simeat, y Josabat, hijo de Somer, lo enterraron junto a sus padres en la ciudad de David, y en su lugar reinó Amasías, su hijo. El año 23 del reinado de Joás, hijo de Ocosías, de Judá, pasó a ser rey en Samaria. Joahaz, hijo de Jehú, reinó 17 años en Israel. Hizo lo que desagrada a Yahvé e imitó el pecado al que Jeroboam, hijo de Nabat, había arrastrado a Israel. No se apartó de él. Yahvé se enojó con los israelitas y los entregó en manos de Hazael, rey de Aram, y de Ben-Hadad, hijo de Hazael, durante mucho tiempo. Joahaz suplicó a Yahvé, y éste lo escuchó, porque había visto hasta qué punto el rey de Aram oprimía a los israelitas. Por eso Yahvé dio un salvador a Israel. Los israelitas lograron librarse de la opresión de Aram y morar de nuevo en sus tiendas, tal como en el pasado. Pero no se apartaron de los pecados a los que la casa de Jeroboam había arrastrado a Israel, sino que muy por el contrario, siguió en pie hasta el poste sagrado de Samaria. De todo su ejército, solo le quedaron a Joahaz 50 soldados de caballería, 10 carros y 10,000 soldados de infantería, pues el rey de Aram lo había aplastado y reducido a polvo. El resto de los hechos de Joahaz, lo que hizo y su valentía, todo eso está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Joahaz se acostó con sus padres y lo enterraron en Samaria. En su lugar reinó Joás, su hijo. El año 37 del reinado de Joás de Judá, Joás, hijo de Joahaz, llegó a ser rey de Samaria. Reinó 6 años en Israel. Hizo lo que no gusta a Yahvé y no se apartó del pecado a que había arrastrado a Israel, Jeroboam, hijo de Nabat, muy por el contrario. El resto de los hechos de Joás, todo lo que hizo y la valentía con que luchó con Amasías, rey de Judá, está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Joás se acostó con sus padres y se sentó en el trono Jeroboam. Enterraron a Joás en Samaria junto con los reyes de Israel. Eliseo estaba mal de salud por la enfermedad que lo llevó a la muerte. Joás, rey de Israel, bajó donde él y lloró: Padre mío, carro de Israel y su caballería. Eliseo le respondió: Toma un arco y flechas. Joás fue pues a tomar un arco y flechas. Eliseo dijo al rey de Israel: Toma tu arco con las manos. Lo hizo. Eliseo puso sus manos sobre las del rey. Luego dijo: Abre la ventana del lado este. La abrió. Eliseo añadió: Dispara. Disparó Eliseo. Dijo entonces: Flecha de la victoria de Yahvé, flecha de la victoria de Aram. Derrotarás a Aram en Afec hasta que no quede
nadie. Enseguida le dijo, junta las flechas, las juntó. Eliseo dijo al rey de Israel, golpea al suelo. Y el rey lo golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el hombre de Dios se enojó con el rey y dijo, tenías que haber golpeado 5 o 6 veces. Así habrías derrotado a Aram hasta que no quedara nadie. Pero ahora solo derrotarás a Aram 3 veces. Murió Eliseo y lo enterraron. Bandas de moabitas incursionaban cada año en el país. Y sucedió que unas personas que llevaban a enterrar a un difunto divisaron a una de las bandas. Depositaron entonces al muerto en la tumba de Eliseo y se pusieron a salvo. Cuando el hombre tocó los huesos de Eliseo, revivió inmediatamente, se puso de pie. Hazael, rey de Aram, había oprimido a los israelitas durante todo el reinado de Joahaz. Pero después Yahvé los perdonó y tuvo compasión de ellos. Se volvió hacia ellos a causa de la alianza que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob, y no quiso destruirlos. Todavía no los había echado lejos. Hazael, rey de Aram, murió, y en su lugar reinó Ben-Hadad, su hijo. Entonces Joás arrebató a Ben-Hadad las ciudades que su padre Hazael había quitado a Joahaz, padre de Joás. Durante esas guerras, Joás lo derrotó 3 veces y reconquistó las ciudades de Israel. Proverbios 13, capítulo 13. Un hijo sabio atiende los consejos de su padre. El burlón no toma en cuenta los reproches. Cada cual comerá del fruto de sus obras. La felicidad será para el justo, la violencia para el impío. El que vigila sus palabras tendrá larga vida. El que habla sin parar se perjudicará. Si uno se queda en el deseo, no pasa nada. Son los activos los que engordan. El hombre bueno siente horror por la mentira. El malvado tira mugre y calumnia. La rectitud protege al hombre recto. La maldad lleva al malvado a su perdición. Uno aparenta ser rico, pero nada tiene otro. Ser pobre y tiene grandes bienes. El rico paga el rescate que lo salva, pero el pobre no se siente amenazado. La luz de los justos brilla, mientras que la lámpara de los malos se apaga. La arrogancia solo produce peleas. La sabiduría está en escuchar. La fortuna que se adquiere de repente no dura. El que la administra a su ritmo la aumenta. La esperanza diferida desanima, el deseo satisfecho es un árbol de vida. El que menosprecia las advertencias saldrá perdiendo. El que observa los mandamientos será recompensado. La enseñanza del sabio es fuente de vida, permite escapar de los lazos de la muerte. El que actúa con sensatez será apreciado. El camino de los traidores no lleva a ninguna parte. El hombre prudente actúa a sabiendas. El tonto demuestra al instante su locura. Un mensajero mentiroso prepara una desgracia. Un mensajero fiel da la ayuda. Miseria y vergüenza para el que rechaza los consejos. El que hace caso a la reprensión será estimado. Es agradable tener lo que uno desea. Los tontos no renunciarán al mal. El que anda con sabios se hace sabio. El que frecuenta
a los insensatos se pervierte. La mala suerte persigue a los pecadores. La felicidad vendrá a recompensar a los justos. Los buenos dejan a sus hijos y nietos su herencia. La fortuna de los pecadores está reservada al justo. El campo que trabaja el pobre lo alimenta, mientras otros perecen por falta de justicia. No usar el chicote es no amar al hijo. El que lo ama no demorará en corregirlo. El justo come y calma su apetito. El estómago de los malos grita de hambre. San Juan capítulo 11, versículo 55 al capítulo 12, versículo 36. Se acercaba la Pascua de los judíos y de todo el país subían a Jerusalén para purificarse antes de la Pascua. Buscaban a Jesús y se decían unos a otros en el templo: ¿qué les parece? ¿Vendrá la fiesta? Pues los jefes de los sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes, y si alguien sabía dónde se encontraba Jesús, debía notificarlo para que fuera arrestado. 6 días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, a quien Jesús había resucitado de entre los muertos. Allí lo invitaron a una cena. Marta servía y Lázaro estaba entre los invitados. María pues tomó una libra de un perfume muy caro, hecho de nardo puro. Le ungió los pies a Jesús y luego se los secó con sus cabellos, mientras la casa se llenaba del olor del perfume. Judas Iscariote, el discípulo que iba a entregar a Jesús, dijo: ese perfume se podría haber vendido en 300 denarios para ayudar a los pobres. En realidad, no le importaban los pobres, sino que era un ladrón, y como estaba encargado de la bolsa común, se llevaba lo que echaba en ella. Pero Jesús dijo: déjala, pues lo tenía reservado para el día de mi entierro. A los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no me tendrán siempre. Muchos judíos supieron que Jesús estaba allí y fueron, no solo por ver a Jesús, sino también por ver a Lázaro, a quien había resucitado entre los muertos. Entonces los jefes de los sacerdotes pensaron en dar muerte también a Lázaro, pues por su causa muchos judíos se alejaban de ellos y creían en Jesús. Al día siguiente, muchos de los que habían llegado para la fiesta se enteraron de que Jesús también venía a Jerusalén. Entonces tomaron ramos de palma y salieron a su encuentro gritando: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, bendito sea el Rey de Israel. Jesús encontró un burrito y se montó en él, según dice la Escritura: no temas, ciudad de Sión, mira que viene tu rey montado en un burrito. Los discípulos no se dieron cuenta de esto en aquel momento, pero cuando Jesús fue glorificado, recapacitaron que esto había sido escrito para él y que ellos se lo habían hecho. Toda la gente que había estado junto a Jesús
cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos, cantaba sus alabanzas. Y muchos otros vinieron a su encuentro a causa de la noticia de este milagro. Mientras tanto, los fariseos comentaban entre sí: no hemos adelantado nada, todo el mundo se ha ido tras él. También un cierto número de griegos, de los que adoran a Dios, habían subido a Jerusalén para la fiesta. Algunos se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe habló con Andrés, y los dos fueron a decírselo a Jesús. Entonces Jesús dijo: ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. En verdad les digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. El que ama su vida la destruye, y el que desprecia su vida en este mundo la conserva para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde yo esté, allí estará también mi servidor. Y al que me sirve, el Padre le dará un puesto de honor. Ahora mi alma está turbada. ¿Diré acaso: Padre, líbrame de esta hora? Si precisamente he llegado a esta hora para enfrentarme con todo esto. Padre, da gloria a tu nombre. Entonces se oyó una voz que venía del cielo: lo he glorificado y lo volveré a glorificar. Los que estaban allí y que escucharon la voz decían que había sido un trueno. Otros decían: le ha hablado un ángel. Pero Jesús declaró: esta voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Y yo, cuando haya sido levantado de la tierra, atraeré todo. Con esas palabras Jesús daba a entender de qué modo iba a morir. La gente le replicó: escuchamos la ley y sabemos que el Mesías permanece para siempre. ¿Cómo dices tú que el Hijo del Hombre va a ser levantado? ¿Quién es ese Hijo del Hombre? Jesús les contestó: todavía por un poco más de tiempo estará la luz con ustedes. Caminen mientras tienen luz, no sea que les sorprenda la oscuridad. El que camina en la oscuridad no sabe a dónde va. Mientras tengan la luz, crean en la luz y serán hijos de la luz. Así habló Jesús, después se fue y ya no se dejó ver más.